Hola, ¿qué tal? Una vez más les saluda su amigo y servidor Arturo Flores. Quiero iniciar saludándoles afectuosamente, donde quiera que se encuentre cada uno de ustedes, esperando que tengan salud y que estén gozando de dicha y felicidad. Me alegra dirigirme hacia ustedes y quiero en esta ocasión iniciar con una anécdota que cuenta que había una ocasión dos ejércitos que estaban en plena batalla y en el fuego cruzado uno de los soldados fue gravemente herido, alcanzado por una bala. Los compañeros, al mirar, estaban atrincherados, se preguntaban quién iba a ir por el compañero herido. Se miraban unos a otros sin saber quién haría esa osadía. De pronto miraron que uno de los compañeros que estaba atrincherado entre ellos alzó la mano y dijo: yo voy por él. Y entonces él empezó a mirar su reloj y todos observaban que miraba su reloj pero no hacía nada. Llegó un momento en el que preguntaron: ¿vas a ir por él o no? Y él dijo: en un momento, faltan unos minutos. Esperó que terminase un minuto, se levantó y salió corriendo por su compañero en el fuego cruzado. Tomó a su compañero y regresó hasta la trinchera sin ningún rasguño. Y todos sus compañeros se asombraron. Cuando terminó la batalla, le preguntaron qué es lo que había pasado en aquel momento, por qué fue que él tomó esa decisión de ir por su compañero y por qué fue que miraba el reloj antes de hacer esa osadía. Su compañero les dijo a los demás: es que estaba esperando el momento en el que mi mamá ora por mí todos los días. Esa es la razón por la que no recibió ningún rasguño, porque su madre oraba por él. Quiero en esta ocasión hablarles entonces de la importancia de la oración o de la necesidad de orar específicamente. Y digo la necesidad de orar porque nunca antes la necesidad de orar fue algo tan latente, algo que necesitáramos tanto como hoy en día, los tiempos que nos ha tocado vivir. Hoy como nunca las almas claman refugio y auxilio en el Creador. Todos sabemos que hay un Creador, pero a veces tienen que pasar cosas lamentables para que nos acordemos y alcemos la vista, la mirada hacia aquel que todo lo puede, hacia aquel que nos da la vida todos los días. Espero que tú ya este día te hayas levantado y hayas acudido a la presencia de Dios. Unos momentos en su presencia pueden hacer la diferencia de todo un día, de toda una semana o de todo un destino incluso. La necesidad de orar. En una ocasión, allá en el Evangelio de Lucas, los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar, como una necesidad. Ellos no querían aprender a enseñar, no querían aprender otras cosas, ellos necesitaban aprender a orar. Te pregunto, ¿sabes orar o necesitas aprender a orar? O mejor, ¿sabes cómo orar? Porque tenemos la necesidad, a veces necesitamos que alguien venga a orar por nosotros, buscamos quien lo haga. Porque tenemos necesidad, las almas como nunca hoy necesitan de su Creador. El alma necesita de Dios, hay evidencias. Cuando hay una hospitalización de alguien grave, usted muchas veces quizás ha escuchado, si ha tenido algún familiar en el hospital, los médicos que hoy en día trabajan al 110%, porque están sumamente cansados, agotados con el virus, atendiendo a los graves de este virus, y ellos muchas veces expresan: ya hemos hecho todo lo posible. ¿Alguna vez has escuchado eso? Cuando ellos expresan: hemos hecho todo lo posible. Y efectivamente ellos hacen todo lo que está a su alcance. Pero cuando ellos terminan su labor, suelen decir: todo queda en manos de Dios. Y es que efectivamente así es. Dios tiene la última palabra. Dios es el que determina quién se va y quién se queda. Pero no siempre tenemos que buscar a Dios en una necesidad, tanto en una necesidad de lo imposible, cuando las cosas se salen de nuestro control, cuando tenemos un problema que nos rebasa, o cuando simplemente no sabes qué hacer y tu alma está angustiada, turbada, aterrada en ocasiones, y no sabe de dónde agarrarse, a qué aferrarse. Es cuando surge la necesidad del alma de orar, de ir a Dios. Entonces es tanto en una necesidad grave como para empezar el día, siempre será necesario orar al Padre.
Imagínate si lleváramos todo a Dios en oración, nuestra vida sería sumamente mejor. Por eso hoy quiero invitarte a través de esta reflexión a orar, a aprender a orar y a que comprendas que es una necesidad de orar. Y cuando sientas esa necesidad, sin importar en lo que creas, sin importar tus razonamientos, tienes una necesidad de orar simplemente porque la oración te revela que no somos solamente físico, somos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces el cuerpo, así como necesita alimento físico, así como necesita respirar, el espíritu de la misma manera necesita estar en la presencia de Dios, platicar con su Creador. De tal manera entonces que el hombre también es espíritu. Y entonces la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús, le pidieron insistentemente, enséñanos a orar. Y fue entonces que Jesús, allá en Mateo capítulo 6, les explica cómo platicar con Dios, cómo iniciar una conversación con Dios. Y les habla sobre el Padre Nuestro. Una oración que quizás todos conocemos, porque desde pequeños quizás nos enseñaron el Padre Nuestro. Seguramente tú conoces el Padre Nuestro. Y entonces ahí Jesús enseñó la importancia de acercarse a Dios en oración. Y la oración inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Este es el Padre Nuestro. Pero no Jesús enseñó a repetir esta frase. Es un prototipo de cómo podemos orar, de cómo debemos acercarnos a Dios. Cómo tú te acercas a Dios cuando hablas con Él. Primero hay que orar al Padre. Y Jesús refirió que ninguna oración es escuchada si no es Jesús el intermediario entre el Padre y tú. Es decir, que hay algunos requisitos que tú necesitas saber para orar correctamente. Cuando se ora al Padre, se ora en el nombre de Jesús. Es decir, que lo reconoces como tu Salvador único. Sí, como tu Salvador único. Así es como lo debes reconocer para hablar al Padre. El Padre no te oye si Jesús no es tu Salvador. Y entonces, no repetir palabrerías, es decir, no repetir lo que Jesús nos enseñó ahí, no es para repetirlo. Mucha gente repite esta oración a veces sin sentirla, sin comprenderla, sin entender lo que están diciendo. Solo lo repiten porque tienen un momento de apuro, porque están en angustia, porque tienen una necesidad. Pero no es para repetir, es una forma de orar. ¿Cómo te tienes que dirigir a Dios? Primero al Padre, reconocer tu paternidad, fíjate bien. Y tú eres hijo, yo soy hijo, por la sangre de Jesús. Por medio de Jesús es que somos hijos del Padre. Somos hijos por adopción, por el Espíritu, por fe. Y entonces el Padre nos escucha. Entonces cuando tú oras, reconoces a tu Padre. Te tienes que acercar con fe. Dice que lo que pidas tienes que pedir creyendo que lo recibirás. Si tú oras a Dios con fe y crees que lo recibirás, entonces te será hecho. Y tienes que interactuar. Por ahí hay algunas doctrinas como la famosa pare de sufrir. Y alguna vez alguien dijo, ¿quieres parar de sufrir? Para de pecar. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no solo le hablas. No se trata de un monólogo, de que tú hables y hables, o que hagas rezos, o que la oración consiste en solo hablar y hablarle a Dios. Tienes que interactuar con Él. Entonces la pregunta aquí es, ¿Dios te habla también cuando tú le hablas? Claro, le estás hablando a un ser vivo, a tu Creador. Y cuando tú hablas, Él también te habla, te escucha. Es cierto, Dios te escucha. Cuando tú le hablas, le dices, escúchame Dios, por favor. Y Dios te escucha, pero también te responde. ¿Cómo te responde? A través de su palabra. Allí Dios te va a hablar en su palabra. Y te va a enseñar lo que tienes que corregir, lo que tienes que hacer. Entonces hay que interactuar con Dios. Cuando alguien existe, tú hablas y te escucha, pero también te habla con su palabra. Entonces en la oración, cuando tú oras,
Seas quien seas, donde quiera que te encuentres, Dios te escucha. No hay una hora para que Dios te escuche. Todo el tiempo Dios está atento a aquellos que le buscan. Dice Proverbios, temprano me hallan los que me buscan. Entonces, cuando tú oras, escúchame, cuando tú oras, en primer lugar, oras al Padre y reconoces que existe. Al orar es porque crees que Dios existe. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que existe. Y no solo que existe, sino que te va a recompensar por buscarle. Es galardonador de los que le buscan, dice. Entonces, cuando tú le buscas, hay un galardón. Cuando tú pasas un tiempo en oración, hay una respuesta de Dios. Tú la vas a mirar durante el día, durante la semana, en el momento de apuro. Dios te va a contestar. Porque tú crees que Él existe, porque lo buscaste por la mañana, por la noche. No hay una hora para que Él esté atento, todo el tiempo te está escuchando. Entonces, cuando tú oras, evidencias tu fe, porque reconoces que Él existe. Cuando tú oras, reconoces que Él te creó y que dependes de Él. Cuando tú oras, reconoces que Él te oye, que te escucha. ¿Sí? Entonces, cuando tú oras, estás reconociendo la existencia de Dios y estás creyendo que Él existe y estás creyendo que te va a responder. Manifiestas fe cuando tú oras. Cuando tú oras a Dios, los demás se dan cuenta de que tú crees en Dios. De tal modo entonces que orar es una necesidad hoy en día. Estamos viviendo tiempos inciertos en los que nadie sabe lo que ocurrirá mañana. Pero la Escritura dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y si hay algo que necesitamos, aparte de la salud, aparte del pan diario, necesitamos que Él esté con nosotros, que no nos deje. Que puedas tú sentir la protección de un ser divino poderoso que cuida de ti, que te ama, que te protege, que te hace sentir su hijo, que te hace sentir que no estás solo, que no estás sola, porque Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, que Él está allí. Cuando tú vas a la oración puedes sentirlo. Tómate unos minutos cuando le hables para escuchar su voz, para ver qué te dice. Y Él te va a hablar. A través de su palabra Él te va a hablar. Solo necesitas creer y lo vas a mirar. Por eso dice que te encierres en tu cuarto secreto, que ores a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Si tú inicias los días por la mañana buscándole, seguramente durante el día o durante la semana vas a mirar la respuesta de Dios. Estamos viviendo tiempos propicios para orar, para buscarle, en cualquier lugar, en todo momento. Puedes orar yendo en tu coche, puedes orar en tu trabajo, en la escuela, haciendo tus quehaceres, haciendo la comida, donde quiera que te encuentres, puedes orar y Dios te escucha. Mi amigo, mi amiga, espero que esta reflexión te sirva. Espero que tengas un tiempo para estar con Dios en medio de esta crisis. Puedas tomarte unos minutos para pasar cerca de tu Padre. Yo he descrito algunas veces la oración como el simple hecho o el placer de estar con tu Padre Celestial. Pasar un ratito con tu Padre Celestial. Cuando tú amas a alguien, quieres estar con esa persona. Cuando tú amas a Dios, quieres pasar tiempo en su presencia. Y créeme, unos minutos bastan para cambiar toda tu realidad. No importa cuán grave sea el problema, cuán grave sea la enfermedad, estás hablando con el Dios de lo imposible. Él puede hacer que lo imposible sea posible. Espero que Él haga tu milagro, espero que creas en Él y que esta palabra bendiga y edifique tu vida. No lo olvides, suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita para que escuches los próximos temas. Soy tu amigo y servidor Arturo Flores y recuerda, orar siempre será una necesidad. Y es más, ¿cuánta falta hace orar? Yo no sé tú, pero cuando uno pasa un día sin orar, es como si ese día no contara, como si algo faltó en tu vida. Porque aparte, la Escritura dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar, y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando tú vas a la cama y duermes, tu cuerpo descansa, pero solo la oración hace que descanse tu alma. Bendigo tu vida, mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga, y oro por ti.